Se burlaron del veterano por colocar su estufa en el lugar equivocado hasta que el invierno más frío en 40 años demostró que era lo único que mantenía a todos con vida. Cuando el brutal invierno de Montana se abatió sobre ellos, Caleb Warren y su leal perro Maverick se enfrentaron a una tormenta que nadie creía que pudieran sobrevivir. Lo que el pueblo calificó como un error tonto, pronto se convirtió en el salvavidas del que todos dependían. Antes de comenzar, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esto? Primero llegó el viento, afilado como cristales rotos, que gritaba desde las altas crestas de la cordillera Gallatin. Sacudía las contraventanas sueltas de la vieja cabaña como una advertencia, un frío recordatorio de que el invierno en esta parte de Montana no solo había llegado, sino que había conquistado. La nieve empujaba contra las ventanas en pesadas olas blancas, y el cielo se hundía, magullado y pesado, con otra tormenta acercándose. Para la mayoría de la gente del pueblo, esto era solo el comienzo de una temporada difícil. Para Caleb Warren, era como volver a un lugar del que había intentado escapar durante años. Cerró la puerta detrás de él, con el marco de madera crujiendo por el paso del tiempo y el frío. Maverick, su pastor alemán, le seguía de cerca. El grueso pelaje invernal del perro estaba cubierto de nieve, y él se sacudió con un suave resoplido antes de dar una vuelta y acomodarse cerca de la estufa apagada. Caleb lo observó por un momento, y la familiaridad lo tranquilizó de una manera que las palabras nunca podrían hacerlo. Maverick había estado con él en todo momento. Durante las largas noches en el extranjero, en el silencio de los hospitales militares, con el ruido que llevaba en su cabeza. La cabaña olía a pino viejo y a polvo que no se había removido en años. Era pequeña, de una sola habitación, construida décadas atrás por el abuelo de Caleb. No había vuelto a pisarla desde que era niño. Pero cuando la consejera de la Administración de Veteranos les sugirió que buscara un lugar tranquilo después de su último episodio de pánico, sus pies de alguna manera encontraron el camino de vuelta a este refugio olvidado. Tranquilo, le había dicho ella. Quizás no sabía lo que el silencio podía hacerle realmente a un hombre. Caleb se quitó los guantes y su aliento se condensó en el aire gélido. El pronóstico decía que este invierno sería el más frío que Montana había visto en 40 años. La gente del pueblo llevaba semanas abasteciéndose, cortando leña, sellando grietas y reforzando tejados. Cuando Caleb llegó, sin nada más que una bolsa de lona y un perro que nunca se separaba de su lado, la gente del pueblo lo miró como se mira a un hombre que regresa de una guerra que no entienden, con lástima por parte de algunos, incomodidad por parte de otros, y unos pocos simplemente se apartaron, siguiéndolo con la mirada como si él mismo fuera una especie de tormenta. No los culpaba. Algunos días se sentía como tal. Se arrodilló junto a la estufa y quitó una capa de hollín y cenizas que había dejado quienquiera que hubiera usado ese lugar por última vez. Maverick soltó un suave gemido detrás de él. Caleb giró la cabeza y asintió en silencio. Lo sé, chico. Pronto tendremos calor. Pero cuando el viento volvió a aullar alto, agudo, estridente, atravesó las grietas de la cabaña y lo atravesó como una espada. Su cuerpo se tensó y su pulso se aceleró. El sonido ya no era el viento, era el silbido de los proyectiles sobre sus cabezas, el traqueteo del metal contra el metal, el chillido de algo lejano, algo terrible. Se le hizo un nudo en la garganta mientras la habitación se alejaba de él y la oscura cabaña se difuminaba en un callejón iluminado por el fuego al otro lado del mundo. Su mano cayó instintivamente al suelo, buscando un rifle que no estaba allí. Su respiración se aceleró, se volvió superficial y luego se convirtió en presión, cálida, constante, estabilizadora. Maverick presionó su peso contra la rodilla de Caleb, empujándolo una vez, luego otra vez con más firmeza. Los ojos del perro, suaves pero alertas, nunca se apartaron de su rostro. Caleb apretó los ojos, forzando el aire a volver a sus pulmones, entrando y saliendo, lento, controlado. Maverick permaneció apoyado contra él, inmóvil, como si lo mantuviera en el momento presente, negándose a dejarlo deslizarse más hacia la oscuridad. Finalmente, la mano de Caleb encontró el espeso pelaje del cuello de Maverick. Lo agarró suavemente, dejando que el calor lo trajera de vuelta. El viento volvió a aullar, pero esta vez solo era viento. El amargo saludo de Montana. «Estoy bien», susurró,
aunque el temblor de su voz lo delató. «Estoy bien, Mav». Maverick exhaló y apoyó la cabeza en el muslo de Caleb. El lento ritmo de su respiración alivió la opresión en el pecho de Caleb. Permanecieron así durante un largo rato, el hombre y el perro anclados juntos contra la tormenta exterior y la interior. Cuando Caleb finalmente se puso de pie, la cabaña se sintió más fría, más solitaria, pero al menos real de nuevo. Se acercó a la ventana y limpió el hielo con la manga. Abajo, en el valle, podía ver las tenues luces de la pequeña ciudad de Bridger Hollow parpadeando a través de la nieve. Pequeña, tranquila y llena de gente que ya había decidido lo que pensaba del veterano destrozado que había regresado con más cicatrices por dentro que por fuera. No podía culparlos por la distancia. Ni siquiera él sabía ya quién era. «Vamos a superar esto, Mav», dijo en voz baja, observando cómo los primeros copos de la tormenta que se avecinaba caían como cenizas. «Solo tú y yo, como siempre». La cola de Maverick golpeó una vez contra el suelo de madera. Caleb se apartó de la ventana y se arrodilló junto a la fría estufa, lo único que se interponía entre ellos y el mortal invierno que, según los rumores, se tragaba por completo a los hombres desprevenidos. Sus manos se movieron con lentitud y determinación, colocando los primeros leños dentro. No estaba seguro de que todo fuera a salir bien. No estaba seguro de que la cabaña pudiera resistir las tormentas. No estaba seguro de que el pueblo se equivocara con respecto a él. Pero encendió la cerilla de todos modos. Porque cuando un hombre no tiene nada más que un perro que se niega a abandonarlo, aprende a volver a intentarlo, una pequeña llama tras otra. El fuego se encendió lentamente, lamiendo los bordes de la leña seca, hasta que la cabaña se llenó de un leve crepitar en lugar del silencio hueco que había reinado allí durante años. Caleb calentó sus manos cerca de la llama creciente, sintiendo cómo la vida volvía a sus dedos. Maverick dio 2 vueltas cerca de la estufa, eligiendo un lugar donde acomodarse, como si reclamara esta vieja cabaña para los dos. Por primera vez desde que entró, Caleb se permitió respirar un poco más tranquilo. Pero el calor no duró mucho. La mañana llegó con una tenue luz grisácea, con el sol luchando por abrirse paso entre las densas nubes que cubrían el valle. La tormenta había dejado el mundo medio cubierto de blanco, con todos los pinos doblándose bajo el peso. Caleb salió con Maverick para evaluar el exterior de la cabaña. Cuánta nieve había que quitar, cuántos troncos tenía que cortar antes de la próxima tormenta. El frío le calaba a través de la chaqueta, pero lo ignoró. El trabajo al menos le daba algo sólido a lo que aferrarse. Maverick salió corriendo, con el hocico pegado a la nieve y la cola rígida por la atención. Siempre exploraba primero la zona, un hábito adquirido tras años de entrenamiento. Caleb esperó a que el perro le diera la pequeña y sutil señal de que todo estaba seguro, el giro lento y relajado del cuerpo, el bajar de las orejas. Solo entonces se dirigió hacia los troncos apilados que se apoyaban contra la pared de la cabaña. Apenas había levantado el primer trozo de leña cuando una voz rompió el silencio de la mañana. «Vaya, si es el héroe que decidió poner su estufa en medio de la habitación». Caleb se volvió. Dale Turner estaba de pie junto a la entrada, con los brazos cruzados y una sonrisa burlona en el rostro, como si la hubiera ensayado. Dale era el tipo de hombre al que Montana Towns concedía autoridad sin cuestionar. Un cazador alto y de hombros anchos, con una voz potente y una opinión aún más potente de sí mismo. La nieve cubría su barba, lo que le daba el aspecto de haber salido directamente de una postal que molestaría a la mayoría de la gente por presumir demasiado de la vida dura. Caleb no respondió. El silencio solía llegar más lejos que las discusiones. Dale se acercó con paso lento, pateando la nieve con deliberada lentitud, como si reclamara cada centímetro que los separaba. Otros hombres le seguían, con las manos metidas en las chaquetas y el rostro marcado por una curiosidad que no era amistosa. Todos habían oído los rumores. El veterinario loco que había colocado la estufa en el lugar equivocado. El hombre que no sabía cómo vivir fuera de la ciudad a pesar de haber sobrevivido en el extranjero. Un hombre al que la gente evitaba porque no sabían qué podía hacerle enfadar. Caleb volvió a apilar los leños. «¿Estás sordo o solo fingiendo?», preguntó Dale, alzando la voz. «He oído que estás arreglando esa cabaña de forma incorrecta. La estufa en el centro, elevada sobre rocas, y esa chimenea parece un desastre a punto de quemarlo todo». Uno de los hombres detrás de él se rió entre dientes. Otro negó con la cabeza,
como diciendo que disfrutaba del espectáculo sin necesidad de participar en él. Maverick se movió antes que Caleb. Se colocó justo entre Dale y su dueño, con el cuerpo agachado, las orejas erguidas y la mirada fija al frente. No gruñó, no ladró. No era necesario. La silenciosa advertencia de un pastor entrenado era mucho más inquietante que el ruido. Caleb tocó suavemente el hombro de Maverick, calmándolos a ambos. Dale levantó ambas manos burlonamente. «Oh, tranquilo, soldado. ¿Tu perro habla por ti?» Caleb apretó la mandíbula. Sabía exactamente lo que Dale estaba haciendo, pinchando en los puntos que le dolían. Las palabras no le molestaban tanto como los recuerdos que había detrás de ellas. Los desencadenantes eran cosas extrañas. No necesitaban peligro para sentirse peligrosos. A veces bastaba con un tono de voz, una postura, la nieve crujiendo bajo las botas como grava bajo los neumáticos blindados. Inhaló lentamente, luchando contra la opresión en el pecho. «Solo estoy tratando de preparar mi cabaña», dijo Caleb finalmente. «Eso es todo». «Oh», Dale se rió, acercándose. «Entonces quizá deberías intentar poner la estufa donde debe estar, contra la pared, para que nadie tropiece con ella al entrar». Maverick giró la cabeza hacia Dale y soltó un ladrido agudo. El sonido resonó en el claro helado como un disparo de advertencia. Dale se quedó paralizado, sorprendido durante medio segundo. Luego recuperó su bravuconería y se agachó para recoger un puñado de nieve helada. Antes de que Caleb pudiera reaccionar, Dale la lanzó con un rápido movimiento de muñeca. La bola de nieve golpeó el lateral de la cabaña, salpicando los troncos, tan cerca de Maverick que los copos cubrieron la cabeza del perro. Maverick se lanzó hacia adelante, solo un paso, pero suficiente para hacer que todos los hombres detrás de Dale tropezaran hacia atrás. La mano de Caleb se apretó sobre el collar del perro, inmovilizándolo de nuevo, murmurando en voz baja. La ira dentro de Caleb no era ruidosa, era pesada, ardiente, del tipo que llenaba las extremidades de un hombre y le hacía olvidar dónde estaba. Por una fracción de segundo, Caleb ya no estaba en Montana. Estaba de vuelta en un callejón de hormigón bajo un cielo extranjero. Polvo en el aire, sombras que se movían demasiado rápido. Una chispa de pánico lo atravesó. Maverick lo sintió al instante, presionando su cuerpo lateralmente contra la pierna de Caleb, obligándolo a sentir el momento presente, a sentir algo que no era miedo. Caleb tragó saliva con dificultad y se recompuso. «Ya basta», dijo, estabilizando su respiración. «Vete a casa, Dale». «Oh, yo no soy el que necesita ayuda», dijo Dale, limpiándose la nieve de los guantes. «Solo quiero evitar que tus extrañas ideas se propaguen. La gente ya tiene suficientes problemas para sobrevivir a estos inviernos sin que un veterinario loco les dé malas ideas». Caleb no respondió. No era necesario. Maverick dio un paso adelante, lo suficiente para que Dale tuviera que dar un paso atrás involuntariamente. El cambio en el dominio fue pequeño, pero claro. Dale escupió en la nieve, se dio la vuelta y regresó con los demás al pueblo. Sus voces se perdieron en el aire frío. Murmullos, risitas, comentarios lo suficientemente altos como para que Caleb los oyera. Cuando se hubieron ido, Caleb se apoyó contra la pared de la cabaña y exhaló con fuerza. Maverick apoyó la cabeza contra la cadera de Caleb, ofreciéndole un tranquilo consuelo en el único lenguaje que importaba. «Buen chico», dijo Caleb en voz baja. «Tú siempre lo sabes». Pero por dentro, las viejas heridas volvían a doler. Se había enfrentado a amenazas peores que Dale Turner, a hombres peores, a tormentas peores. Pero la falta de respeto, esa extraña y silenciosa crueldad de los pueblos pequeños, le dolía más de lo que hubiera deseado. Miró la estufa, que brillaba débilmente a través de la ventana de la cabaña. Quizás Dale tenía razón. Quizás todos pensaban que estaba perdiendo la cabeza. Pero algo dentro de él, algún instinto agudizado por las noches en que Maverick lo había mantenido con vida, le decía que la estufa estaba exactamente donde él la había colocado, centrada, elevada, rodeada de piedra, a salvo. Caleb inhaló el aire helado, estabilizándose. «Déjalo hablar», murmuró. «Sabemos lo que hacemos, Mav». El perro le dio un empujoncito con la pata, rozando ligeramente la nieve con la cola. Juntos, volvieron al interior, dejando fuera el frío y las voces que traía el viento. La llama de la estufa no era grande, pero era suya, y por ahora era suficiente.
La noche se instaló lentamente sobre la cordillera Gallatin, extendiendo un profundo silencio azul sobre el valle cubierto de nieve. El viento amainó por primera vez en días, dejando una extraña quietud que parecía casi reverencial, como si la tierra misma se detuviera para tomar aliento. Dentro de la cabaña, el fuego ardía lento y constante, proyectando una suave luz ámbar sobre las rugosas paredes de madera. Las sombras se movían con cada parpadeo de la llama, alargándose y adelgazándose como recuerdos que se negaban a permanecer enterrados. Caleb se sentó en el suelo junto a la estufa, sin botas, con las piernas estiradas, y Maverick descansando con la cabeza sobre el tobillo de Caleb. La respiración del perro era lenta y tranquila, como siempre cuando sentía que la mente de Caleb se alejaba hacia algún lugar peligroso. Maverick era la única criatura en la tierra que conocía las señales antes de que Caleb las reconociera él mismo. La tensión de los hombros, la mirada perdida, la forma en que el silencio a veces podía llenar una habitación demasiado rápido. Caleb se frotó la cara con la mano. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las cosas se nos quedan grabadas, Mav? Murmuró. Maverick levantó ligeramente la cabeza, inclinando las orejas al oír su voz. Los ojos ámbar del perro reflejaban el resplandor del fuego, cálidos y firmes. Caleb esbozó una leve sonrisa. No sabía hasta qué punto Maverick entendía, pero de alguna manera el perro siempre parecía saber lo que importaba. El calor de la estufa los envolvía a ambos. Pero mientras Caleb miraba fijamente las llamas, otra imagen comenzó a surgir. Una imagen que no estaba formada por el fuego ni la leña, sino por el recuerdo. Un estallido de luz, una pared que temblaba, polvo que caía como una fina nieve asfixiante, una fría noche en el desierto que olía a arena, metal y miedo. Caleb cerró los ojos, pero el recuerdo no se detuvo. Se desarrolló lentamente, como una película que alguien insistía en reproducir. Fue hace años, al otro lado del mundo. El cielo estaba negro, de un negro que se tragaba el sonido. Su unidad se había refugiado en un estrecho callejón entre dos edificios de ladrillos de barro. La temperatura había bajado rápidamente, convirtiendo el sudor en hielo y el aliento en niebla. Les habían dicho que el frío pasaría, que los refuerzos llegarían antes del anochecer, pero no llegó nada excepto el frío. El desierto tenía su propio tipo de invierno, agudo, repentino, implacable. Caleb recordaba haber revisado el perímetro, con Maverick a su lado, el aliento del perro visible en pequeñas bocanadas. El resto de la unidad estaba agotado, acurrucado para conservar el poco calor que tenían. Su equipo no estaba preparado para temperaturas como esas. Incluso los más fuertes entre ellos habían comenzado a temblar incontrolablemente. Y entonces, casi como si el destino hubiera cambiado el viento, Maverick tiró de la manga de su chaqueta. No de forma agresiva ni urgente, solo un tirón firme e insistente. «¿Qué pasa, chico?», susurró Caleb. Maverick se alejó del grupo, con el hocico levantado, la cola rígida y las orejas apuntando hacia un rincón en sombra, bajo una pared parcialmente derrumbada. Caleb lo siguió, confiando más en los instintos del perro que en los suyos propios. Maverick lo llevó a un pequeño espacio, apenas lo suficientemente grande para un hombre, escondido detrás de una viga caída. Al principio parecía inútil, solo escombros y polvo, pero cuando Caleb se arrodilló y puso la mano sobre la piedra rota, lo sintió inmediatamente. Calor. No mucho, pero suficiente para ser real. La pared había absorbido el calor del sol a primera hora del día. Mientras el resto del callejón estaba helado, este pequeño rincón conservaba los últimos restos de calor, irradiándolo lentamente. Maverick lo había encontrado. Caleb avisó a los demás y en cuestión de minutos, toda la unidad se apiñó cerca de ese pedacito de calor que les salvaba la vida. Les impidió caer en una peligrosa hipotermia. Les mantuvo despiertos, alerta, vivos, hasta que finalmente llegó la extracción. Maverick los había salvado a todos, no luchando ni atacando, sino sintiendo lo que los ojos humanos no veían. Bolsas térmicas, corrientes de aire, retención de calor. Las mismas cosas que Caleb había utilizado para decidir dónde colocar su estufa en la cabaña. El recuerdo lo invadió como una ola, pesado y agridulce. En lo más profundo de su ser, algo se tensó. El dolor, el orgullo y la angustia de la supervivencia se entremezclaron. Abrió los ojos lentamente. De vuelta en la cabaña, el resplandor del fuego le pareció más cálido, más real.
Maverick lo estaba mirando de nuevo, con la cabeza apoyada entre las patas, la mirada fija, como si le preguntara si Caleb había regresado del lugar al que se había ido su mente. No lo habría conseguido sin ti, dijo Caleb en voz baja. Ni entonces, ni ahora. Maverick se acercó y colocó suavemente una pata sobre la bota de Caleb. Afuera, el viento comenzó a soplar de nuevo, sacudiendo los aleros. El sonido era más suave esta vez, menos peligroso, más como un recordatorio de que el invierno apenas comenzaba. Los meteorólogos habían advertido a todos, el invierno más frío en 40 años. La gente de Bridger Hollow se estaba preparando lo mejor que podía, pero la mayoría de las cabañas del valle no estaban construidas para una temporada tan dura. Caleb acarició el pelaje de Maverick. Vamos a hacer que este lugar funcione, dijo más para sí mismo que para el perro. Vamos a utilizar todo lo que hemos aprendido. Su mente volvió a la plataforma de piedra elevada que estaba construyendo, a las capas de roca que planeaba colocar alrededor de la estufa. La idea no provenía de un libro, una guía o el consejo de algún veterano. Vino de un perro que una vez lo había arrastrado hacia la única pared cálida en kilómetros a la redonda. Una lección grabada en la memoria por necesidad, no por diseño. Se levantó lentamente, sintiendo la rigidez en las rodillas. El fuego se había vuelto a apagar. Añadió otro leño, observando cómo las chispas flotaban hacia arriba, como pequeñas luciérnagas antes de desvanecerse en las sombras de la chimenea. Afuera, la nieve caía con más fuerza contra las ventanas. Mañana el frío sería aún más intenso. La voz de Dale Turner llegaría más lejos. La gente del pueblo lo miraría más fijamente y susurraría más alto. Pero esa noche, a la tenue luz del fuego, Caleb sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Un propósito. Miró a Maverick, que movió la cola una vez en señal de asentimiento. Mañana, dijo Caleb en voz baja, empezaremos a construir de verdad. Y Maverick, siempre fiel, siempre comprensivo, levantó la cabeza como para decir que estaba listo para lo que viniera después. La mañana llegó pálida y frágil, con un frío que hacía que el cielo pareciera que se rompería al tocarlo. La escarcha se adhería a las ventanas formando delicados dibujos que parecían cristales rotos. Caleb salió al exterior, con las botas crujiendo en la nieve intacta y el aliento formando nubes constantes. Maverick trotaba delante, con el hocico pegado al suelo y la cola moviéndose con determinación, explorando ya el terreno como si todo el proyecto dependiera de él. La cabaña se veía pequeña frente al telón de fondo de pinos imponentes y crestas cubiertas de nieve. El techo se había hundido en una esquina y el escalón delantero se inclinaba como si quisiera rendirse, pero aún no lo hubiera hecho oficialmente. Era una casa humilde, desgastada y tosca en los bordes. Pero por primera vez desde que regresó aquí, Caleb sintió una leve chispa en su interior que le hacía pensar que este lugar podría convertirse en algo más que un refugio. Podría convertirse en un refugio. Caminó hacia la zona más llana cerca de la puerta, arrastrando un trineo lleno de piedras que había recogido con Maverick la tarde anterior. Las piedras eran lisas, pesadas y de colores variados, grises, marrones y rojos suaves del lecho del río. Se arrodilló y colocó las primeras piezas de lo que se convertiría en la plataforma de la estufa. Maverick rodeó el diseño, olfateando cada piedra con movimientos lentos y pensativos. Caleb lo observaba con la familiaridad de alguien que había pasado años aprendiendo a leer las señales más pequeñas. Los instintos de Maverick le habían salvado la vida una vez. Guiarían este proyecto. Ahora, murmuró Caleb. Maverick se detuvo en el extremo más alejado del diseño, se sentó y miró fijamente un punto que Caleb no había tenido en cuenta. Caleb pasó la mano por el suelo. La tierra allí era más firme, más seca, menos propensa a desplazarse con el calor. Un pequeño detalle que un hombre podría pasar por alto, pero no un perro entrenado para notar cambios en el olor, el flujo de aire y la temperatura. Caleb movió las piedras en consecuencia. Mientras trabajaba, el sonido de unos pasos crujía en la nieve detrás de él. Dos figuras se acercaban desde la carretera. Una mujer de mediana edad envuelta en un abrigo gris y su hijo adolescente detrás de ella. «Buenos días, Caleb», dijo la mujer, esbozando una pequeña y cautelosa sonrisa. «En el pueblo se habla de ti. Dicen que estás reconstruyendo la cabaña tú solo». Caleb asintió con la cabeza y se limpió las manos enguantadas en los pantalones. «Lo intento. Soy Karen Whitlow», dijo ella. «Vivimos junto al arroyo.
El invierno está siendo más duro de lo esperado. La gente dice que solo va a empeorar. Su hijo mantenía la mirada baja, pero sus ojos se desviaban nerviosamente hacia Maverick. Karen dudó antes de añadir: solo me he detenido para decirte que, si alguna vez necesitas una comida caliente o que te lleven al pueblo, no estamos lejos. Caleb ya no estaba acostumbrado a la amabilidad. Era más suave que el desprecio, pero no menos profundo. Se lo agradezco, dijo en voz baja. La expresión de Karen se suavizó antes de que ella y su hijo volvieran por el sendero. Maverick los vio marcharse, moviendo ligeramente la cola, como si diera su aprobación silenciosa. Pero una vez que desaparecieron entre los árboles, Caleb volvió a las piedras. Levantó cada una de ellas con cuidadosa precisión. Los dolores en los hombros se intensificaron, recordándole lesiones que hacía tiempo que habían sanado, pero que nunca olvidó. Aún así, siguió trabajando, colocando la primera capa de piedras en círculo, dejando solo el espacio suficiente en el centro para la estufa de hierro fundido. Los copos de nieve caían, suaves al principio, luego más intensos. Maverick empujó el brazo de Caleb y dejó escapar un sonido suave. Mitad vino, mitad preocupación. Solo un poco más, dijo Caleb. Tenemos que hacer bien los cimientos. Pero el instinto también le empujaba. Maverick no se equivocaba. Las nubes de tormenta que se acumulaban sobre la cresta eran más oscuras de lo que deberían ser a media mañana. Tenía que trabajar más rápido. Colocó la última roca en su sitio y dio un paso atrás para inspeccionar la plataforma. No era perfecta, pero era estable, uniforme y, lo más importante, estaba centrada en la cabaña, exactamente donde el flujo de aire se movería mejor. Por la tarde, la estufa estaba colocada en la parte superior de la plataforma, con su superficie metálica fría, pero de algún modo prometedora. A su alrededor, Caleb comenzó a montar el primero de los 3 anillos de piedra. Las rocas se colocaron en ángulos deliberados para atrapar, absorber y luego irradiar el calor. Maverick yacía cerca, observando cada movimiento con tranquila concentración, levantando ocasionalmente la cabeza cuando Caleb dudaba, como si lo instara a continuar. Un grito repentino rompió el silencio. «Tienes que estar bromeando». Caleb levantó la vista y vio a Dale Turner de nuevo de pie junto al árbol, con las manos en las caderas y el rostro tenso como una cuerda. Su aliento se condensaba en el aire helado mientras se acercaba pisando fuerte. «¿Todavía sigues con eso?», ladró Dale, construyendo ese artilugio justo en medio de la cabaña. Caleb se enderezó lentamente. «Es donde tiene que estar». «¿Quién lo dice?», se burló Dale. «¿Tu perro?». «Esto no es un búnker militar, Caleb. Es una cabaña. La gente que realmente vive de la tierra sabe cómo se supone que debe funcionar esto». Maverick se puso de pie, colocándose de nuevo entre los 2 hombres. Su postura era rígida, controlada. Dale negó con la cabeza y dio una patada a la nieve. «Te vas a congelar o, peor aún, vas a provocar un incendio, y entonces todo el pueblo tendrá que desenterrar tus cenizas de la nieve». Caleb sintió una familiar opresión en el pecho. No era miedo, ni ira, sino ese dolor silencioso y profundo de sentirse incomprendido, de ser rechazado. Se armó de valor y dijo: «Sé lo que hago». Pero Dale solo se rió y se dio la vuelta. «Claro que lo sabes. Estoy deseando ver cómo se desmorona todo esto». Se alejó con paso pesado, dejando un rastro de huellas profundas. Caleb se quedó allí de pie mucho tiempo después de que Dale desapareciera, con el frío cada vez más intenso. La duda susurraba en los confines de su mente, tratando de desenterrar viejas inseguridades. Entonces Maverick le dio un codazo en el codo. Ese simple contacto lo devolvió a la realidad. «Tienes razón», dijo Caleb en voz baja. «Seguiremos adelante». La nieve se intensificó sobre sus cabezas, arremolinándose suavemente y posándose sobre los anillos de piedra a medio terminar. Caleb la apartó con la mano y siguió trabajando, con los dedos rígidos pero decididos. El proyecto parecía algo más que una simple cuestión de supervivencia. Era como recuperar algo que había perdido hacía mucho tiempo, confiar en sus propios instintos. Al anochecer, los 2 primeros anillos estaban terminados. El centro de la cabaña parecía transformado, casi sagrado, con las piedras formando un círculo protector que prometía una especie de fuerza tranquila. Caleb se dejó caer junto a Maverick, con todos los músculos agotados, pero bajo la fatiga, algo se agitaba. Esperanza.
Por primera vez, la cabaña no le parecía un lugar en el que estaba atrapado. Le parecía un lugar que estaba construyendo. Y fuera, el viento invernal se detuvo lo suficiente como para dejar que el primer calor verdadero se instalara en los cimientos de la casa que estaba tratando de reconstruir. Pero el calor en una cabaña no significaba calor en un pueblo. 2 días más tarde, mientras las nubes se tragaban la temprana puesta de sol y una fina nieve caía como cenizas a la deriva, Caleb entró en Bridger Hollow en busca de provisiones. Maverick caminaba a su lado, con su paso firme, un consuelo en un mundo que a menudo parecía inclinado. El pueblo era pequeño, con una sola calle principal, un puñado de tiendas y la vieja taberna con estructura de madera que brillaba como una linterna en la oscuridad. Era el único lugar abierto hasta tarde, el único lugar donde Caleb podía comprar los clavos y los soportes para la chimenea que necesitaba. En cuanto empujó la puerta de la taberna, el olor a humo de leña y patatas fritas le envolvió. Las conversaciones zumbaban, las botas rozaban el suelo rayado y una canción country sonaba en la radio, colgada torcida detrás de la barra. Pero en el instante en que la multitud lo reconoció, el ruido cambió, se suavizó, se intensificó y se transformó en ese familiar tono de curiosidad y distancia. «Ahí está», murmuró alguien. Caleb mantuvo la mirada al frente, los hombros rectos, pero cansados. Maverick se mantuvo pegado a su lado, con la cola quieta y las orejas alerta. Dio 2 pasos hacia el interior antes de que la voz de Dale Turner atravesara la sala como una cuchilla oxidada. «Bueno, mirad quién ha vuelto al pueblo». Dale estaba sentado con un grupo de hombres en una mesa de la esquina. Entre ellos había una foto a medio terminar, con las mejillas sonrojadas por el frío o la cerveza, probablemente por ambas cosas. El soldado con la estufa en medio de su maldita casa. Las risas sacudieron la mesa. Algunas cabezas se volvieron hacia Caleb, esperando a ver si reaccionaba. Caleb no lo hizo. Simplemente se dirigió a la barra, apoyando una mano en el mostrador mientras el camarero, un hombre callado llamado Roy, le saludaba con un gesto de la cabeza. «¿Qué te pongo, Caleb?» «Una caja de clavos y los soportes que has apartado». Roy se agachó para cogerlos, pero Dale no había terminado. «¿Habéis oído esto, chicos?», dijo Dale en voz alta. «Un tipo vuelve de una misión, dice que sabe más que nadie en Montana y pone una estufa en medio de su cabaña como si estuviera construyendo un santuario en su honor». Otra ronda de risas, y su perro, que Dios nos ayude, lleva la batuta, añadió Dale. Probablemente le dice dónde sentarse, cuándo despertarse, cómo respirar. Caleb sintió que el ambiente se tensaba. El aire parecía encogerse. Los sonidos se amortiguaban como algodón, presionando contra sus oídos. Maverick le dio un suave codazo en la pierna para recordarle que respirara. Roy dejó la caja de clavos sobre el mostrador. Caleb deslizó el dinero por la madera, con las manos firmes, aunque su pulso no lo estuviera. Dale no había terminado. Se recostó en su silla, con las botas golpeando el suelo, mientras volvía a levantar la voz. «Está construyendo esa cosa de forma totalmente equivocada. Todo el mundo lo sabe. Es solo cuestión de tiempo que toda la cabaña se congele o se queme». Maverick aguzó el oído. Sus músculos se tensaron. «Tranquilo», susurró Caleb. Pero Dale sonrió sintiendo la tensión. Los hombres como él siempre lo hacían. «¿Qué pasa, Caleb?», gritó Dale. «¿No puedes soportar un poco de verdad? ¿O tu perro va a venir a decirme que me calle ahora?» «Más Snickers». Alguien dio una palmada en la mesa. Caleb sintió cómo le subía el calor al pecho, un lento y peligroso estallido. Intentó reprimirlo, pero las luces de la taberna se atenuaron en los bordes de su visión. El suelo de madera ya no parecía el de Montana, parecía otro lugar, más caliente, más ruidoso, más cruel. Botas sobre grava, voces que resonaban en las paredes de hormigón, el golpe metálico de una verja, la sofocante oleada de adrenalina. Una neblina granulada se deslizó a su alrededor. Las risas de la sala se distorsionaron, convirtiéndose en un sonido que no pertenecía a ese lugar. Un silbido fino que una vez precedió a algo mortal. Se le cortó la respiración. Sus dedos se curvaron contra la encimera, tratando de aferrarse a la realidad. Maverick se apretó con fuerza contra su muslo. Una pata se acercó a la bota de Caleb. Un suave vino lo ancló, atravesando la tormenta que se avecinaba. Caleb exhaló lento y tembloroso, pero Dale solo vio silencio y lo confundió con debilidad. «Eso pensaba», se burló Dale.
El hombre ni siquiera puede hablar por sí mismo. Quizás realmente está perdiendo la cabeza. Caleb se giró, no rápido, pero con determinación. La sala se quedó en silencio. Caminó hacia la mesa de Dale. Cada paso era pesado, deliberado. Maverick seguía su ritmo, una sombra silenciosa de protección. Cuando Caleb llegó al borde de la mesa, los hombres levantaron la vista, algunos divertidos, otros cautelosos. Uno o dos se movían incómodos bajo el peso de algo que no podían nombrar. La voz de Caleb era baja, uniforme. No he venido aquí buscando problemas. Oh, estoy seguro de que no, dijo Dale, recostándose con una sonrisa de satisfacción. Pero los problemas tienen la costumbre de encontrar a la gente que no sabe lo que hace. Durante un momento suspendido, ninguno de los dos se movió. Entonces Dale levantó una mano hacia el hombro de Caleb, burlón y respetuoso. Nunca llegó a tocarlo. Un ladrido agudo y explosivo rompió el aire. Maverick se había interpuesto entre ellos con un solo paso, sin tocar, sin amenazar, solo haciéndose notar de una manera que nadie podía ignorar. El sonido reverberó en las paredes, congelando la mano de Dale en el aire. Las sillas chirriaron cuando los hombres se echaron hacia atrás. El rostro de Dale se quedó sin color durante un instante antes de soltar una risa temblorosa. Será mejor que mantengas a ese chucho bajo control. La voz de Caleb se mantuvo suave, pero había hierro debajo. Está bajo control. Por eso se detuvo. La sala quedó en silencio. Durante un largo segundo, nadie se atrevió a hablar. Finalmente, Dale murmuró algo entre dientes y despidió a Caleb con una expresión agria. La bravuconería decayó un poco. Caleb se dio la vuelta, con Maverick pegado a su lado. El aire se sentía denso, cargado de juicios, tensión y algo parecido al miedo. Pero él lo atravesó y salió a la gélida noche. En cuanto la puerta se cerró detrás de ellos, Caleb se inclinó ligeramente, apoyando una mano en la rodilla, con la respiración entrecortada. Maverick se apoyó contra él, cálido y sólido. «Estoy bien», susurró Caleb. «Estoy bien. Solo necesitaba aire». La nieve caía bajo la luz de la farola. Cada copo brillaba como una brasa que caía. El mundo exterior estaba en silencio, mucho más silencioso que el interior de la taberna. Y, de alguna manera, ese silencio parecía más sincero. Caleb se enderezó lentamente, acariciando las orejas de Maverick. «Vamos, chico, vámonos a casa». Mientras caminaban por el sendero hacia la cabaña, la luz de la ciudad se desvaneció hasta que solo la luna iluminaba su camino. El frío era intenso, pero las estrellas brillaban sobre las montañas, y la presencia constante de Maverick descongeló algo dentro de Caleb que había estado congelado durante mucho tiempo. No sabía si la estufa funcionaría como esperaba. No sabía si el invierno los perdonaría. No sabía si el pueblo cambiaría de opinión. Pero cuando Maverick le rozó la pierna y la cabaña apareció entre los árboles, tranquila y expectante, Caleb supo una cosa con certeza. No estaba solo frente al frío. La mañana siguiente amaneció con un cielo del color del acero, plano, pesado e inquieto. Un viento débil soplaba entre los pinos en ráfagas cortas y nerviosas, haciendo crujir las ramas como si advirtiera a todos los seres vivos que buscaran refugio. Incluso Maverick lo notaba. Se quedó en la puerta de la cabaña, con las orejas erguidas y la cola baja, escudriñando el valle como si leyera algo en el aire que Caleb aún no podía ver. Las previsiones meteorológicas habían anunciado nevadas ligeras, pero las montañas solían burlarse de los pronósticos. Caleb entró con el último montón de leña que había cortado el día anterior. Tenía pensado terminar el tercer círculo de piedras alrededor de la estufa, pero el viento no dejaba de cambiar de dirección, acelerándose y trayendo un frío que se le metía bajo la chaqueta y le llegaba hasta las costillas. Maverick soltó un sonido grave e inquieto. «Tú también lo sientes», dijo Caleb. «La tormenta va a llegar antes de lo previsto». Salió una vez más para asegurar las contraventanas. Las nubes habían comenzado a rodar sobre la línea de la cresta, oscuras, en capas y rápidas, tragándose los picos uno por uno. Los copos de nieve comenzaron a caer en espirales finas y afiladas. No eran suaves, ni flotaban, sino que eran impulsados y azotados lateralmente por un viento que ya no tenía paciencia. Al mediodía la tormenta golpeó, no de forma gradual ni educada. Llegó como un muro blanco. El viento rugía a través de la cordillera Gallatin, doblando los árboles, sacudiendo las paredes de la cabaña, empujando la nieve a través de cada grieta que encontraba.
La visibilidad se redujo a cero. El mundo exterior se convirtió en un vacío arremolinado, donde incluso los pinos desaparecían en una ventisca que borraba todas las formas, todas las sombras. Caleb revisó el fuego, alimentándolo con un ritmo constante de leños. La estufa, elevada sobre su plataforma de piedra, irradiaba calor de forma limpia. Las rocas que la rodeaban comenzaban a calentarse. Aún no estaban completamente calientes, pero sí lo suficiente como para que la cabaña se mantuviera estable a pesar del frío que la rodeaba por todos lados. Se sentó en el suelo junto a Maverick, escuchando cómo el viento golpeaba el techo. No se suponía que la tormenta fuera tan fuerte, murmuró Caleb. Maverick apoyó la barbilla en la rodilla de Caleb, pero no apartó la mirada de la puerta. El perro estaba alerta, observando, esperando, escuchando. Instintos perfeccionados por años de entrenamiento. Pasaron las horas. La tormenta solo empeoró. La temperatura exterior bajó tan bruscamente que las ventanas se cubrieron de escarcha por dentro. La cabaña temblaba con cada ráfaga. El fuego ardía con fuerza, pero el viento aullaba aún más fuerte. Entonces, en algún lugar en la distancia, amortiguado por la nieve y la tormenta, Caleb oyó algo. Un leve golpeteo rítmico. Luego otro. Maverick levantó la cabeza, con las orejas fijas en una sola dirección. ¿Pasos? No, demasiado irregulares. Un cuerpo moviéndose por la nieve profunda. Caleb se levantó y se acercó a la ventana, frotando con la manga un círculo en el hielo. Todo lo que veía era un remolino blanco. Maverick de repente se abalanzó hacia la puerta. ¿Qué pasa, chico? El perro ladró, un sonido agudo e insistente, y se quedó mirando el picaporte. El pulso de Caleb se aceleró. Quien quiera o lo que fuera que estuviera ahí fuera no duraría mucho con este frío. Cogió su abrigo, se preparó y entreabrió la puerta. Una ráfaga de viento helado casi lo tiró hacia atrás. Maverick lo empujó, con el hocico pegado al suelo y la cola rígida, y se adentró en la tormenta con determinación. Maverick, llamó Caleb, cogiendo sus guantes y siguiéndolo hacia la ventisca. A solo unos metros de la cabaña, Caleb vio una forma oscura moviéndose torpemente entre los montículos de nieve. Un hombre encorvado, tambaleándose, agarrándose el brazo. Dale Turner. Tenía la cara pálida, casi gris, la barba cubierta de hielo. Respiraba con dificultad, jadeando dolorosamente mientras luchaba por mantenerse en pie. Caleb corrió hacia él y lo agarró por los hombros antes de que se derrumbara. ¿Qué ha pasado? Se me resbaló el hacha, jadeó Dale. Salí a cortar leña. La tormenta llegó demasiado rápido. No veía nada. Creo que me he torcido algo. Hizo una mueca de dolor y se dobló hacia adelante, agarrándose el costado. Maverick les rodeó, ladrando una vez como si instara a Caleb a moverse. «Vamos», dijo Caleb, echando el brazo de Dale sobre su hombro. «Tenemos que llevarte dentro». Dale no discutió. No podía. Su orgullo, tan evidente solo unos días antes, ahora estaba silencioso, engullido por el frío y el miedo. Los tres se tambalearon de vuelta hacia la cabaña. Caleb abrió la puerta de una patada y empujó a Dale dentro, cerrando la tormenta con un sólido golpe. Maverick se sacudió la nieve del abrigo y luego se apresuró a acercarse a Caleb mientras éste bajaba a Dale a la silla cerca de la estufa. El calor los envolvió al instante. Dale tembló violentamente al principio, castañeteando los dientes, con las botas goteando sobre el suelo. Caleb agarró una manta de lana y lo envolvió con ella. «Tienes suerte de no estar más lejos del pueblo», dijo Caleb, arrodillándose a su lado. «Esta tormenta podría haberte matado». Dale no dijo nada. Sus ojos se posaron en la estufa, en el calor radiante que se esparcía uniformemente por la habitación, en el círculo de piedras que brillaban débilmente con el calor acumulado. Parecía confundido, tal vez avergonzado, tal vez ambas cosas. Caleb no le presionó. Volvió a la estufa, ajustó el flujo de aire y avivó las llamas para que ardieran de forma constante. Maverick se tumbó entre los dos hombres, manteniéndose cerca de ambos como si quisiera mantener la paz. La tormenta seguía rugiendo fuera, implacable. Dentro, la cabaña seguía caliente, extrañamente caliente en comparación con la furia exterior. Dale finalmente habló, con voz áspera. «El suelo de mi cabaña estaba completamente helado cuando me fui. El frío subía por las paredes. Apenas podía mantener el fuego encendido». Caleb asintió suavemente. «Por eso la construí así». Dale no lo miró, pero tampoco se burló.
Se produjo un largo silencio entre ellos. Por primera vez desde su regreso a Bridger Hollow, Caleb no se sintió como un extraño. No del todo, no completamente, porque en una tormenta como esta, el orgullo no importaba, las opiniones no importaban. Todos, cada hombre, cada familia, luchaban por mantenerse lo suficientemente calientes como para ver el día siguiente. Una fuerte ráfaga golpeó la cabaña, haciendo que las paredes crujieran. Maverick levantó la cabeza, pero se mantuvo tranquilo. El fuego ardía con fuerza. Dale exhaló temblorosamente. Con una tormenta como esta, la gente del pueblo va a pasar una noche difícil. Caleb miró fijamente las llamas. Sí, así será. No dijo la parte que parpadeaba silenciosamente en su mente. Pero nosotros no. Gracias a la estufa, gracias a las piedras, gracias a Maverick. La tormenta rugió hasta bien entrada la noche. Pero dentro de la cabaña mal construida, el calor nunca se fue. La tía constante, desafiante contra la ventisca, y Dale Turner, que se había burlado de Caleb, había dudado de él, había intentado avergonzarlo. Se sentó envuelto en una manta, descongelándose bajo el resplandor del mismo diseño que había ridiculizado. El invierno fuera era despiadado. Dentro, la supervivencia ya había comenzado. Al amanecer, la tormenta se había convertido en un susurro cansado. El mundo fuera de la cabaña parecía borrado, el blanco tragándose cada línea, cada sombra, cada rastro que una vez existió. Los ventisqueros se elevaban hasta la altura de las ventanas de Caleb, y los árboles se inclinaban bajo el peso como ancianos apoyados en bastones. El silencio que siguió a la ventisca parecía casi sagrado. Dale Turner dormía en la silla cerca de la estufa, envuelto en la manta de Caleb, con las botas secándose junto al hogar. Su rostro, normalmente tenso y crítico, ahora parecía más suave a la luz del fuego, cansado, humano, humillado por la mano implacable del invierno. Maverick yacía a pocos metros, vigilando, con los ojos entrecerrados, pero alerta bajo la calma. Caleb avivó el fuego, añadiendo un leño fresco. El calor que irradiaban las piedras alrededor de la estufa se había mantenido fuerte durante toda la noche. La cabaña se sentía estable, equilibrada, cálida, no solo por el calor, sino por la tranquilidad que transmitía. Maverick se levantó y se acercó, empujando suavemente el codo de Caleb. ¿Tienes hambre, chico?, dijo Caleb, rascándole detrás de la oreja. Antes de que Maverick pudiera responder con un movimiento de cola, Dale se despertó con un gemido. Parpadeó en la cálida habitación, como si despertara en otro mundo completamente diferente. ¿Cuánto tiempo he estado inconsciente?, preguntó con voz ronca. Casi toda la noche, respondió Caleb. La tormenta nos ha dejado atrapados. Dale volvió a fijarse en la cabaña. El calor constante, las piedras calientes, la ausencia de corrientes de aire heladas, las tablas del suelo que no se congelaban bajo sus botas. Se frotó las manos, casi confundido. ¿Mantienes esta temperatura con tan poco fuego? Caleb asintió. Dale no respondió, no se burló, no se mofó. Simplemente se recostó en la silla como si intentara dar sentido a algo que no debería ser posible. Un suave golpe en la parte superior de la estufa indicó que la tetera comenzaba a hervir. Caleb vertió agua caliente en 2 tazas y le entregó una a Dale. El cazador dudó antes de aceptarla. Gracias, murmuró. Caleb se sentó en el suelo junto a Maverick, ambos frente al resplandor de la estufa. Tuviste suerte, Dale. Otra hora más en esa tormenta podría haber sido diferente. Dale miró fijamente su taza. Sí, lo sé. La habitación estaba envuelta en un silencio que no era hostil, solo pesado, pensativo. Después de 1 minuto, Dale carraspeó. Lo de la otra noche en el bar. No pasa nada, dijo Caleb en voz baja. No, sí pasa, insistió Dale, apretando la mandíbula. No debería haber dicho lo que dije. No debería haberte provocado así. La gente habla, pero yo hablo más alto que la mayoría. Caleb no respondió. No era necesario. El tono de Dale transmitía suficiente disculpa por ambos. Maverick se levantó, se acercó a Dale y apoyó la cabeza junto a la rodilla del hombre. Dale parpadeó, sorprendido, y luego, casi con timidez, le rascó detrás de la oreja al perro. «Eres un buen chico», murmuró. Maverick exhaló, satisfecho. A media mañana las nubes de tormenta finalmente comenzaron a dispersarse, dejando ver finas franjas de cielo azul. Caleb ayudó a Dale a ponerse de pie,
probando su peso sobre el tobillo lesionado. Aguantó, aunque por poco. Vas a tener que descansarlo durante un par de días, dijo Caleb. Me las arreglaré, respondió Dale, aunque el brillo de sus ojos decía lo contrario. En el pueblo se preguntarán si he regresado. Nos pondremos en camino pronto, dijo Caleb, cogiendo su abrigo. Pero primero quiero enseñarte algo. Se acercó a la estufa, avivó el fuego una vez más y luego cerró deliberadamente la puerta del horno y cortó el flujo de aire hasta que las llamas se redujeron y finalmente se convirtieron en brasas incandescentes. El fuego se apagó, pero la habitación seguía caliente. Dale frunció el ceño. ¿Cómo es posible? Caleb señaló las piedras. Toca una. Dale dudó como quien espera un truco, pero se inclinó hacia adelante y puso la mano sobre la piedra más cercana. En cuanto sus dedos tocaron la superficie, abrió mucho los ojos. Está caliente. No quema, dijo Caleb, pero da suficiente calor como para calentar la habitación durante horas. Dale probó otra y luego otra más. Cada piedra irradiaba un calor profundo y constante, como si guardara el recuerdo del fuego en su interior. Caleb continuó. Estas rocas almacenan calor. Lo conservan mucho tiempo después de que el fuego se apague y lo liberan lentamente, de forma constante. Hacen que toda la cabaña se mantenga a una temperatura constante, en lugar de pasar de helada a abrasadora. Dale miró el círculo de piedras como si las viera por primera vez. ¿Pero por qué en el centro de la habitación? Para que el calor pueda moverse por todas partes, irradiarse libremente y mantener el equilibrio de la convección. La cabaña se calienta desde el centro hacia afuera. No hay zonas frías en las esquinas. El cazador negó lentamente con la cabeza. Mi estufa está contra la pared del fondo. La mitad del calor se va en los troncos. Exactamente. El silencio volvió a instalarse, pero esta vez parecía acompañarlo la comprensión. Dale se echó hacia atrás la gorra y se quedó mirando fijamente la disposición. En el pueblo no se lo creerán. Caleb se encogió de hombros. No tienen por qué hacerlo. Pronto lo sentirán. Pero Dale no había terminado. Demuéstralo, dijo de repente. Caleb se detuvo. ¿Qué? Quita una de esas piedras. Envuélvela. Llévala al pueblo. Muéstrales que se mantiene caliente durante horas. Muéstrales que lo que estás haciendo aquí arriba no es una locura. Caleb no respondió. No era un hombre al que le gustara llamar la atención. No intentaba cambiar el mundo, solo sobrevivir en él. Pero Maverick se acercó a la estufa, olisqueó una de las piedras más planas y levantó la vista como si emitiera un voto silencioso. Dale también lo vio. Incluso tu perro cree que deberías hacerlo. Caleb contuvo una sonrisa. Suele hacerlo. Cogió una de las piedras gruesas, la envolvió en un viejo paño de lana y la ató con un cordel. Cuando la levantó, el calor se irradió a través de la tela y llegó a sus guantes, constante, reconfortante, innegable. Ya no era solo una idea, era una prueba. Afuera, el viento se había calmado hasta convertirse en un susurro. El sol salió, brillando contra la nieve con tanta intensidad que parecía que todo el valle se hubiera bañado en plata. Dale se apoyó en la puerta mientras Caleb y Maverick salían. ¿Estás listo para enseñárselo?, preguntó Dale. Caleb ajustó el paquete de piedras bajo su brazo. Sí, dijo en voz baja. Vamos a enseñárselo. Juntos, el hombre, el perro y el cazador que una vez se burló de él, comenzaron a caminar lentamente hacia el pueblo. Detrás de ellos, la cabaña se erigía cálida y sólida bajo la luz invernal. Las piedras alrededor de la estufa brillaban como brasas, incluso sin llama, un secreto que ya no esperaba ser olvidado, sino revelado. El camino hasta Bridger Hollow les llevó más tiempo de lo habitual. La nieve se había acumulado en montones irregulares, lo que obligaba a Caleb y Dale a avanzar lentamente, dando pesados pasos uno tras otro. Maverick les abría camino, empujando con su poderoso cuerpo los bancos de nieve polvo y deteniéndose cada pocos metros para mirar atrás y asegurarse de que los hombres seguían detrás de él. La piedra envuelta, que aún irradiaba un calor bajo y persistente, colgaba del puño de Caleb como una promesa silenciosa. De vez en cuando, ajustaba la tela que la envolvía, sintiendo el calor latir a través de la lana. Una prueba, algo sólido, algo real. Pero cuando cruzaron la cresta que dominaba la ciudad, ese calor parecía pertenecer a otro mundo. El humo de las chimeneas se elevaba torcido y fino hacia el cielo. No eran las densas y seguras columnas de humo de una estufa que ardía bien,
sino hilos de fuegos que luchaban por mantenerse vivos. El aire transportaba el débil sonido de la tos, el eco del llanto de un bebé, el lejano portazo de una puerta cerrada contra el frío. Incluso antes de llegar a la calle principal, Caleb lo sintió. El valle estaba en peligro. La tormenta de la noche anterior había sido más dura que la ventisca de la semana anterior. Las temperaturas habían bajado tan rápido que se había formado hielo debajo de los marcos de las ventanas y en el interior de las paredes de las cabañas. La leña se partía apresuradamente, a veces de forma deficiente, y se quemaba demasiado rápido, dejando a las familias en apuros. Las mujeres llevaban cubos de nieve derretida a sus casas, y el vapor se elevaba del agua caliente, que solo se mantendría caliente durante unos minutos. Los hombres cortaban leña con golpes desesperados, con los rostros enrojecidos y contraídos por el frío. Los niños se acurrucaban en mantas cerca de las estufas parpadeantes. Bridger Hollow había visto inviernos duros, pero nada como este. Dale se detuvo al borde de la calle y tragó saliva. Señor, no pensé que sería tan malo. Caleb miró la piedra envuelta en tela que tenía en la mano. El calor se sentía más fuerte ahora, no porque la piedra hubiera cambiado, sino porque el frío que los rodeaba había acentuado el contraste. Maverick se acercó, chocando con la pierna de Caleb y empujándolo hacia adelante, como siempre hacía cuando Caleb dudaba. Dentro de la tienda general, donde apenas quedaba calor, los habitantes del pueblo se reunían en grupos alrededor de la estufa de leña, con los rostros pálidos y los movimientos lentos. Algunas cabezas se levantaron cuando Caleb, Dale y Maverick entraron por la puerta chirriante. Inmediatamente se oyeron susurros. Ahí está, el tipo con la extraña estufa. ¿Qué hace Turner con él? Ese perro siempre está pegado a él. Mira cómo lo observa todo. Caleb dejó la piedra envuelta con cuidado sobre el mostrador, lo que provocó una larga mirada del señor Cartwright, el tendero. ¿Qué tienes ahí, Caleb?, preguntó Cartwright, con la voz ronca por el frío. Una piedra, respondió Caleb. De cerca de mi estufa. Se oyeron algunas risas en la parte trasera de la tienda. Dale dio un paso adelante y carraspeó. No tiene gracia. Tócala. Vamos. Cartwright dudó, pero luego extendió la mano y la posó sobre el paquete envuelto en tela. Levantó las cejas. Vaya, qué calor. No es un calor como el de un calentador de manos, dijo Dale. Caliente como si recordara el fuego horas después. La tienda se quedó en silencio. Caleb levantó la piedra con cuidado y desenvolvió la tela. Un ligero vapor se desprendía de la superficie. El calor irradiaba en ondas, visibles en el aire helado de la tienda. Una mujer que estaba cerca de la estufa dio un paso adelante lentamente, casi con cautela. ¿Cuánto tiempo hace que calentaste esa cosa? 6 horas, respondió Caleb. 6 horas en un valle donde el agua se congela en minutos. La sala murmuró con incredulidad. Caleb continuó. Mi estufa está sobre una plataforma de piedra elevada. El calor del fuego no llega a la madera, llega a la piedra, y las piedras lo retienen y lo irradian durante toda la noche. Cartwright extendió la mano y colocó toda la palma sobre la piedra. Es casi increíble, susurró. Alguien más preguntó, ¿cómo se te ocurrió esto? Caleb miró brevemente a Maverick. Por experiencia, dijo en voz baja, de hace mucho tiempo. Antes de que pudieran surgir más preguntas, la puerta de la tienda se abrió de golpe y Karen Whitlow entró corriendo, con el rostro tenso por el miedo, seguida por su hijo adolescente, con los ojos muy abiertos y los dientes castañeando a pesar del abrigo que lo envolvía. «Por favor», gritó Karen, «¿alguien tiene leña o mantas de sobra? El suelo de nuestra cabaña se ha congelado esta noche. Jacob». Sus labios se han puesto azules. El chico temblaba violentamente. Se hizo el silencio. La gente intercambió miradas de impotencia. Todos estaban sufriendo. Todos estaban racionando. Nadie tenía nada de sobra. Caleb dio un paso adelante sin dudarlo. «Traedlo aquí». Karen guió a su hijo hacia el mostrador. Caleb cogió la piedra y la colocó en las manos del niño, envolviéndola suavemente alrededor de la superficie cálida. Jacob jadeó suavemente, más por alivio que por sorpresa. «Está caliente», susurró. «Se mantendrá así», dijo Caleb. «El tiempo suficiente para que pases las próximas horas». Karen parpadeó con fuerza, con lágrimas en los ojos. «¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Cómo es posible?» Caleb se arrodilló junto al niño. «Es calor almacenado en la piedra, el mismo calor que utilizo para calentar mi cabaña cuando el fuego se apaga». Karen se llevó una mano temblorosa a la boca.
Si tuviéramos algo así, Jacob no estaría. Su voz se quebró. Caleb se puso de pie y se volvió hacia la multitud. Esto no es magia, es sencillo, funciona, y podría funcionar para todos en este pueblo. Pero antes de que la esperanza pudiera expandirse, el cielo exterior se oscureció de nuevo, rápido, repentino, antinatural. Una ráfaga de viento helado golpeó el escaparate, haciendo vibrar las ventanas en sus marcos. La nieve pasaba en espirales violentas por el cristal. La temperatura dentro de la tienda pareció bajar inmediatamente. Cartwright se apresuró a acercarse a la ventana. Otra vez no, se avecina una fuerte tormenta. Dale cogió hasta el lado de Caleb. Esta parece peor. La gente no está preparada para otro golpe. Caleb sintió un nudo en el pecho. Sabía lo que eso significaba. Si otra ventisca azotaba el valle esa noche, muchas familias no tendrían suficiente combustible, suficiente calor, suficiente aislamiento para aguantar hasta la mañana siguiente. Karen abrazó con más fuerza a su hijo mientras él se calentaba contra la piedra. Por favor, susurró, dinos qué hacer. La tormenta rugía cada vez más fuerte fuera. Maverick se quedó de pie como un centinela junto a Caleb, con las orejas erguidas, mirando fijamente la puerta como si ya se estuviera preparando para la lucha que se avecinaba. Caleb respiró lentamente, tratando de calmarse. El valle no solo estaba frío ahora, estaba al borde del abismo, y la tormenta que se avecinaba lo empujaría al vacío. Todo, la estufa, las piedras, el extraño diseño que la gente se burlaba, ya no era solo un proyecto, era la única oportunidad que les quedaba. La tormenta se abatió sobre Bridger Hollow con una furia que parecía casi viva. La nieve azotaba las calles en violentas espirales, golpeando las paredes de las cabañas y acumulándose en montones que tragaban las vallas por completo. El cielo se oscureció hasta que el día y la noche se volvieron indistinguibles. Las ventanas se cubrieron de escarcha. Las llamas crepitaban dentro de las estufas, luchando por combatir el frío. En cuestión de minutos, la temperatura descendió más de lo que nadie recordaba. La gente salió dispersa de la tienda y corrió a sus casas, agarrando mantas, linternas y la poca leña que les quedaba. El viento aullaba a sus espaldas como una advertencia. Caleb se quedó en la carretera principal con Maverick, observando cómo se desarrollaba el caos. Las familias se apiñaban, inclinándose hacia la tormenta, con las botas hundiéndose profundamente en la nieve. Karen Whitlow llevaba a su hijo Jacob apretado contra su pecho. La cálida piedra envuelta se aferraba a él como un salvavidas. Dale Turner se apoyó en su pierna lesionada para ayudar a un vecino anciano a bajar por la calle. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos sabían que esta tormenta podía acabar con ellos. Caleb se volvió hacia la cresta. Tenemos que volver, Mav. Maverick ladró una vez, su aliento formando remolinos en el aire helado. Juntos lucharon por abrirse camino por el sendero cubierto de nieve hacia la cabaña. El viento los empujaba hacia los lados. La nieve les azotaba la cara, pero Maverick siguió adelante, liderando, guiando, sin dudar nunca. Cuando llegaron a casa, el viento rugía entre las copas de los árboles. La nieve cubría casi por completo las ventanas de la cabaña. Pero dentro hacía calor. En cuanto Caleb cruzó la puerta, lo sintió. Un calor constante y uniforme que irradiaba de las piedras que rodeaban la estufa. Maverick se sacudió el hielo y se dirigió directamente a su lugar junto al fuego, tumbándose con un suspiro. Caleb se arrodilló para comprobar la estufa. Las llamas lamían suavemente la leña, nada que ver con la intensidad que los demás habitantes del pueblo se veían obligados a mantener. Y sin embargo, la habitación estaba caliente de pared a pared. Los anillos de piedra brillaban débilmente, liberando el calor almacenado de nuevo al aire. Funcionaba, pero no tuvo mucho tiempo para disfrutarlo. Unos golpes frenéticos sacudieron la puerta. Caleb la abrió de un golpe y Karen Whitlow entró tambaleándose, casi desplomándose bajo el peso de Jacob. La nieve se adhería a su abrigo en gruesos copos. Tenía el pelo pegado a la cara. Sus labios temblaban, no por el frío, sino por el miedo. Por favor, jadeó. Nuestra estufa se ha apagado. El fuego no vuelve a encenderse. Las paredes se han congelado. Jacob se aferró a ella, tosiendo con fuerza. Tenía las yemas de los dedos moradas. Maverick se acercó trotando inmediatamente, olisqueando suavemente la cara de Jacob antes de lamerle las mejillas frías. El niño esbozó una débil sonrisa. «Entrad», dijo Caleb, guiándolos hacia la estufa. «Sentaos cerca.
Dejad que las piedras hagan su trabajo. Karen abrió mucho los ojos al sentir el calor que irradiaba por toda la habitación. ¿Cómo es posible? Caleb no respondió, simplemente envolvió a Jacob con otra manta y colocó una de las piedras calientes a su lado. En cuestión de minutos, el color comenzó a volver a las mejillas del niño. Se oyó otro golpe en la puerta, 3 golpes secos, luego otro. A continuación, gritando por encima de la tormenta, Caleb abrió la puerta por segunda vez. Dale Turner estaba allí, sosteniendo a una anciana por un lado y a un padre que llevaba a 2 niños temblando por el otro. Más familias aparecieron detrás de ellos, siluetas acurrucadas que se abrían paso a través de la ventisca. «Nuestras estufas no dan abasto», gritó Dale por encima del viento. «Los suelos están helados, el fuego se apaga demasiado rápido, la gente no puede mantenerse caliente». Una fuerte ráfaga lo empujó hacia adelante. «Necesitamos ayuda, Caleb. Por favor». Caleb se hizo a un lado sin dudar. «Hazlos pasar». La cabaña se llenó rápidamente, demasiado rápido para una habitación tan pequeña. Pero ocurrió algo extraordinario. No importaba cuántas personas entraran, el calor se mantenía. Las piedras calientes liberaban su energía de forma constante. La estufa central irradiaba en todas direcciones, calentando el aire, los suelos, los rincones de la habitación. Los niños dejaron de temblar. Los adultos se aflojaron los abrigos. El hielo se derritió del pelo y las pestañas. Dale cojeó hacia la estufa y pasó la mano por el anillo superior de piedras. «No entiendo cómo funciona esto», dijo, sacudiendo la cabeza. «Pero este calor es diferente. Es constante», dijo Caleb. «Equilibrado, almacenado, sin desperdicio». Karen levantó la vista desde donde sostenía a Jacob. «Entonces, ¿por qué la gente no construye así?» Caleb tragó saliva. No quería decir la verdad, pero esta salió a la fuerza. «Porque la gente confía en lo que le resulta familiar, incluso cuando les falla». La habitación estaba en silencio, salvo por el crepitar del fuego y la tormenta que rugía afuera. Un niño tiró del abrigo de Dale. «¿Va a estar todo bien, señor Turner?» Dale miró a su alrededor, a todas las personas cuya vida dependía del diseño que él había ridiculizado en su día. Apretó la mandíbula antes de hablar. «Todo va a estar bien», dijo en voz baja, «porque esta cabaña está bien construida». Maverick yacía junto a la estufa, observando a todos con ojos tranquilos y firmes, cuando una niña pequeña se acercó tímidamente para acariciarlo. Él se acercó más, dejando que ella hundiera sus frías manos en su pelaje. La esperanza brilló en la habitación, pequeña pero real. Los minutos se convirtieron en horas y la tormenta empeoró. Las ventanas traqueteaban, la nieve presionaba contra la puerta, el viento aullaba a través de las grietas, pero el calor del interior se mantenía como un latido desafiante. Caleb miró a los habitantes del pueblo, con los rostros envueltos en la luz del fuego. El agotamiento se suavizó gracias a la seguridad, y algo en él se tranquilizó. Por primera vez desde que regresó a casa, no era el forastero, no era el soldado destrozado del que la gente hablaba en voz baja, no era el hombre con la estufa equivocada. Era la razón por la que estas familias sobrevivirían a la noche. Dale se acercó lentamente a él y se quitó el sombrero. «Caleb, me equivoqué contigo. ¿Con esta estufa? ¿Con todo?» Caleb asintió suavemente. «No la construí para demostrar que alguien estaba equivocado». «¿Para qué la construiste?», preguntó Dale. Los ojos de Caleb se posaron en Maverick, leal, paciente, guía. «Para sobrevivir», dijo en voz baja, «y para ayudar a otros a sobrevivir». Una fuerte ráfaga sacudió la cabaña una vez más. Pero por primera vez, la tormenta parecía lejana, porque dentro de esa pequeña habitación llena de gente que antes había dudado de él, Caleb Warren se había convertido en su salvavidas y Maverick en su silencioso guardián. Esa noche, la esperanza calentó el valle, no por el fuego, sino por un hombre y su perro, que se negaron a dejar que el invierno se llevara a nadie más. Cuando la tormenta se calmó y se convirtió en un susurro cansado fuera de la cabaña, la noche se había espesado alrededor de Bridger Hollow. El viento seguía azotando el techo con largas y tristes ráfagas. Pero dentro de la cabaña de Caleb, el calor se mantenía fuerte, constante, tranquilo y casi irreal en comparación con el caos que había más allá de la puerta. Las familias estaban repartidas por el suelo sobre colchas y mantas, algunas apoyadas contra los cálidos anillos de piedra, otras descansando con la espalda apoyada en la estufa.
Los niños dormían por primera vez en días, con la respiración uniforme y suave. Los adultos murmuraban en voz baja, envueltos en la luz del fuego y la incredulidad. Nadie había esperado sobrevivir a la noche tan cómodamente, no con una tormenta como la que había rugido en el valle. Caleb estaba sentado cerca de la estufa, apoyado contra la pared, agotado, con un peso sobre él como otra capa de invierno. Maverick permanecía a su lado, sentado erguido, con la cabeza alta, los ojos recorriendo la habitación con movimientos metódicos, siempre observando, siempre evaluando, siempre protegiendo. Dale Turner se sentó junto a Caleb, con el tobillo lesionado envuelto en una manta. Asintió con la cabeza hacia las familias que dormían. «Tú hiciste esto», dijo en voz baja. Caleb negó con la cabeza. «La estufa lo hizo». «No», respondió Dale. «Tú construiste esa maldita cosa. Creíste en ella cuando ninguno de nosotros lo hacía. Mantienes a esta gente con vida». Caleb no respondió. Los elogios nunca le habían sentado bien, ni siquiera antes de la guerra. Dale respiró hondo. «¿Cómo se te ocurrió todo esto? Una estufa en medio de una habitación, rodeada de piedras, todo el montaje. No es normal, pero funciona». Los ojos de Caleb se posaron en Maverick, cuyas orejas se movieron al oír su nombre, que aún no había sido pronunciado. «No fue solo idea mía», dijo Caleb en voz baja. «Empezó en el extranjero». La sala se quedó en silencio, no de forma intencionada, pero las conversaciones se apagaron cuando Caleb comenzó a hablar. Incluso los que estaban medio dormidos parecían inclinarse hacia adelante. «Estuve destinado en una región donde el desierto se congelaba por la noche», continuó Caleb. «No hacía frío como aquí. Era un frío diferente, agudo, repentino. Pasabas de un calor abrasador a la congelación en pocas horas». Dale asintió. «He oído historias. Es difícil de imaginar». Caleb miró fijamente el suave corazón de brasas de la estufa. Su voz era firme, pero distante. «Una noche nos vimos atrapados. No podíamos movernos. No podíamos arriesgarnos a encender un fuego. La temperatura bajó rápidamente. Los hombres temblaban tanto que les castañeteaban los dientes como si fueran de metal. Se nos acababan las opciones». Hizo una pausa. Maverick levantó la cabeza y la apoyó en la rodilla de Caleb. «Y entonces este chico», dijo Caleb, acariciando el cuello de Maverick, «me tiró de la manga, sin ladrar, sin entrar en pánico, solo tirando con fuerza». Varios habitantes del pueblo se volvieron para mirar a Maverick con los ojos muy abiertos. «Me llevó detrás de un muro de ruido», dijo Caleb, «un lugar que nunca habría revisado. El muro había absorbido la luz del sol durante todo el día. Todavía estaba caliente». Dale frunció el ceño. «Caliente en ese frío». «Lo suficientemente caliente como para mantenernos con vida», respondió Caleb en voz baja. «Lo suficientemente caliente como para mantener nuestra temperatura corporal estable hasta que nos rescataran». Maverick lo encontró. Yo no. Maverick acarició con el hocico la mano de Caleb, como si le avergonzara la atención. «Entonces», continuó Caleb, «cuando volví aquí y me di cuenta de lo duros que podían ser los inviernos, confié en lo que él me había enseñado. El calor se mueve, se almacena, se irradia. Las paredes y las piedras recuerdan la temperatura durante más tiempo que el aire. Maverick lo sabía antes que yo». La sala guardó un silencio reverencial. Karen Whitlow apretó con más fuerza las manos de su hijo, con lágrimas brillando en sus ojos. «Así que esta configuración de la estufa se basa en algo que te enseñó tu perro». Caleb asintió. Maverick lee el calor como lee las corrientes de aire. Sabe dónde se acumula el calor, dónde permanece, dónde queda atrapado. Dale miró a Maverick y el asombro suavizó las duras líneas de su rostro. «Vaya, qué sorpresa. Ese perro salvó a toda una unidad en el extranjero y ahora nos está salvando a nosotros». Varias personas murmuraron su acuerdo. Maverick no reaccionó a los elogios. Solo siguió observando la habitación, moviendo la cola una vez cuando un niño tímidamente se acercó para acariciarle la espalda. En ese momento, una ráfaga de viento golpeó la cabaña con más fuerza que antes. Las llamas de las linternas parpadearon. La estufa traqueteó ligeramente y Maverick, que había estado tranquilo toda la noche, se puso de pie de un salto, con las orejas erguidas y los músculos tensos. Caleb se levantó inmediatamente. «¿Qué pasa, chico?», susurró. Maverick se movió hacia la pared, luego hacia la puerta. Luego volvió, recorriendo un triángulo cerrado que Caleb reconoció al instante. No era miedo,
No era incomodidad, era alerta, precisa, urgente. Caleb abrió la puerta un poco. Una ráfaga de aire helado entró rugiendo. La tormenta exterior no había terminado. Ni mucho menos. La nieve se arremolinaba violentamente, y a través del caos blanco, Caleb podía oír algo débil, voces débiles, luchando, llamando desde algún lugar del camino. Alguien seguía ahí fuera. Caleb se abrochó el abrigo. Dale, mantén el fuego encendido. No dejes que los niños se acerquen a la puerta. Dale se puso de pie, ignorando el dolor en su tobillo. No puedes salir ahí fuera, Caleb. No verás ni a un palmo delante de ti. Caleb se abrochó los guantes. No voy a ir solo. Maverick se quedó en el umbral, con el cuerpo inclinado hacia adelante, las orejas atentas a los débiles gritos que venían de más allá de la tormenta. Ya estaba listo. La voz de Karen rompió la tensión. Por favor, ten cuidado. Caleb asintió con la cabeza una vez, y luego él y Maverick se adentraron en el vacío blanco. El frío los golpeó al instante, agudo, cortante, vivo. La nieve azotaba el suelo en oleadas laterales, pero Maverick se movía con instinto, con el olfato siguiendo el más leve rastro, el cuerpo serpenteando entre los montículos con determinación. Caleb lo seguía de cerca, con las botas hundiéndose profundamente en la nieve. No podía ver más allá de unos pocos metros, pero Maverick lo mantuvo en el camino, deteniéndose de vez en cuando para evaluar el viento, cambiando de dirección como una brújula, buscando el norte verdadero. Otro grito atravesó el viento, la voz débil y tensa de un hombre. Maverick corrió hacia ella. «Tranquilo, chico», gritó Caleb, pero el perro sabía exactamente lo que estaba haciendo. Subieron una elevación, con la nieve azotando la cresta. Delante, apenas visible bajo una rama de pino medio caída, yacía un hombre acurrucado en la nieve, temblando incontrolablemente. Era un joven padre que Caleb reconoció de la ferretería. Estaba consciente, pero cada vez más débil. Maverick ladró, empujando con el hocico la mejilla del hombre para mantenerlo despierto. Caleb se arrodilló y le tomó el pulso. «Estás bien, te tenemos. ¿Puedes levantarte?» «No», murmuró el hombre. Caleb lo levantó, colgándole el brazo sobre su hombro. «Apóyate en mí, Maverick nos guiará». Maverick trotó delante, abriendo camino a través de la tormenta. El camino de vuelta fue brutal. El viento los empujaba hacia los lados. La nieve se derrumbaba bajo sus pies. Pero Maverick nunca dejó de mirar atrás, comprobando, guiando, instándolos a avanzar con la suave y firme insistencia que solo un perro de trabajo posee. Finalmente, afortunadamente, el contorno de la cabaña se materializó a través de la tormenta. Dale abrió la puerta de par en par cuando se acercaron, dejando que la cálida luz se derramara en la blancura. Karen exclamó, «Llévenlo dentro rápido». El hombre se desplomó sobre una manta cerca de la estufa. Las piedras calientes actuaron rápidamente, eliminando el frío de su piel. Su respiración se estabilizó y abrió los ojos. «Me has salvado», le susurró a Caleb. Caleb negó con la cabeza. «Él lo ha hecho». Miró a Maverick mojado, temblando ligeramente, pero aún alerta a pesar del frío. El perro se inclinó hacia la mano de Caleb, con los ojos suavizados, y en ese momento, toda la cabaña comprendió la verdad. Este calor, esta seguridad, esta oportunidad de sobrevivir, no provenía de una estufa, ni de piedras, ni de un diseño. Provenía de un perro que había pasado toda su vida salvando a otros, y de un veterano que finalmente se permitió creer en él. La tormenta aullaba afuera, pero dentro de la cabaña, la esperanza nunca había brillado tanto. La mañana llegó lentamente, empujando la pálida luz a través de las ventanas cubiertas de escarcha de la cabaña de Caleb. La furia de la tormenta se había desvanecido en un silencio cansado, dejando atrás un mundo enterrado bajo una capa blanca, suave, pesada e interminable. El valle parecía magullado, pero volvía a respirar. Incluso los árboles doblados bajo el peso del hielo parecían exhalar ahora que lo peor había pasado. En el interior, las familias se despertaban una a una, estirando sus miembros entumecidos y frotándose los ojos para quitarse el sueño. Los niños susurraban entre ellos, todavía envueltos en mantas calentadas por las piedras colocadas cuidadosamente alrededor de la estufa. La gente se movía más despacio, con más suavidad, como si temieran que cualquier movimiento brusco pudiera romper la frágil pieza que habían encontrado durante la noche. Dale se quedó cerca de la puerta,
mirando el sendero cubierto de nieve, con su aliento empañando el cristal helado. La tormenta ha pasado, dijo en voz baja, pero el frío no va a remitir. Al menos, no por ahora. Caleb asintió, ajustándose una correa de la bota. Por eso tenemos que darnos prisa. Un murmullo de incertidumbre recorrió la habitación. Karen Whitlow se acercó, sosteniendo por los hombros a su hijo Jacob, ahora despierto y con las mejillas sonrosadas. ¿Por qué hay que darse prisa? Caleb miró a todos los presentes. Para mantener vuestras casas calientes. La noche pasada solo fue el principio. Las tormentas están empeorando y vuestras estufas no pueden seguir el ritmo. Dale dio un paso adelante, con voz firme, pero sin crueldad. Tiene razón. Mi propia cabaña se congeló hasta la mitad de las paredes. La gente del pueblo no sobrevivirá a otra ventisca a menos que algo cambie. ¿Pero qué podemos hacer?, preguntó un anciano cerca de la estufa. No tenemos anillos de piedra ni plataformas como esta, y no tenemos semanas para derribar nuestras cabañas. Caleb puso una mano sobre una de las piedras calientes. Aún irradiaba calor, lo suficiente para suavizar el aire a su alrededor. No necesitáis semanas, dijo. Solo necesitáis lo básico. Piedras del lecho del río, una superficie elevada, una forma de capturar y retener el calor en lugar de dejar que se escape por la chimenea o las paredes. Karen frunció ligeramente el ceño. ¿Pero cómo sabemos dónde colocar todo? ¿Cómo sabemos a dónde quiere ir el calor? Antes de que Caleb pudiera responder, Maverick se puso en pie. El perro se acercó a la estufa y la rodeó lentamente, con el hocico apuntando hacia abajo y la cola moviéndose con determinación. Se detuvo en una esquina de la habitación, luego en otra, y finalmente, en un punto cerca de la puerta donde el flujo de aire descendía ligeramente. Los labios de Caleb esbozaron una leve sonrisa. Seguidlo. La sala parpadeó con confusión. Maverick encuentra los caminos cálidos, dijo Caleb. Las corrientes de aire, los bolsillos de calor. De la misma manera que lo hizo en el extranjero. De la misma manera que nos llevó a un lugar seguro anoche. Fue Dale quien habló primero, con voz tranquila y un asombro renuente. ¿Les estás diciendo que dejen que el perro diseñe su calefacción? Caleb negó suavemente con la cabeza. Les estoy diciendo que Maverick sabe lo que funciona. Siempre lo ha sabido. Como para demostrarlo, Maverick se dirigió al otro lado de la habitación y presionó su pata contra el suelo. Luego miró al grupo, moviendo la cola con determinación. Jacob rompió el silencio. Nos está mostrando dónde va la piedra. Caleb asintió. Exactamente. Un murmullo esperanzado llenó la cabaña, pequeño al principio, pero que fue creciendo a medida que la gente miraba a su alrededor y se daba cuenta de que existía un camino a seguir y que no era tan imposible como habían temido. Al mediodía, las familias se abrigaron de nuevo, listas para enfrentarse al frío. Caleb se situó en la puerta y les entregó a cada uno una piedra recalentada envuelta en lana, cuyo calor era suficiente para mantener alejada la congelación durante su camino de vuelta a casa. Uno por uno, salieron al resplandeciente mundo blanco. En el camino, Maverick caminaba delante, guiándolos de vuelta al pueblo, con sus patas dejando huellas limpias en la nieve. La fila de personas los seguía de cerca, como una caravana en las montañas, avanzando en silencio, solo roto por el crujir de la nieve y el suave viento que soplaba entre los árboles. Bridger Hollow parecía destrozado cuando llegaron, con los tejados hundidos bajo pesadas acumulaciones de nieve. Las puertas colgaban torcidas de los marcos hinchados. El humo de las estufas salía débil y escaso por las chimeneas. La gente salió de sus cabañas cuando vio acercarse al grupo. Tenían el rostro pálido, los labios agrietados y los ojos apagados por el miedo y el agotamiento. Karen se adelantó y gritó, «¡Entrad con nosotros! Anoche aprendimos algo». La gente del pueblo se reunió, con voces bajas y vacilantes. Dale Turner levantó un paquete de piedras para que todos lo vieran. «Tenemos una forma de reducir a la mitad el consumo de leña, mantener toda la casa caliente, salvar a sus familias de otra noche como la anterior». Se extendió una oleada de murmullos. Alguien preguntó, «¿Quién os enseñó cómo hacerlo?» Dale señaló directamente a Caleb y a Maverick, que estaba a su lado. «Fue este perro», anunció Dale. «Este perro y este hombre de aquí». Se hizo el silencio entre la multitud. Caleb se movió incómodo, poco acostumbrado a ser el centro de atención. Maverick dio un paso al frente y ladró suavemente, como pidiendo a todos que prestaran atención. Y así lo hicieron.
Maverick los guió de cabaña en cabaña, olfateó las corrientes de aire, presionó con las patas los puntos cálidos del suelo, empujó las piedras para formar montones. Les mostró los lugares donde se acumulaba el calor y los lugares por donde se escapaba. Los niños lo seguían como si fuera una especie de guardián del invierno. Los adultos se arrodillaron en la nieve, escuchando mientras Caleb explicaba cómo la piedra capturaba el calor, del mismo modo que las paredes del desierto alguna vez retuvieron el calor para la unidad de Maverick. Personas que nunca habían trabajado juntas ahora se pasaban piedras de mano en mano, despejando espacio en sus cabañas, construyendo plataformas improvisadas, ajustando la posición de las estufas cuando era posible. Las horas se convirtieron en tarde. La tarde dio paso al atardecer, y Maverick nunca disminuyó el ritmo, ni por un momento. Cuando las linternas comenzaron a parpadear en Bridger Hollow, casi todas las casas tenían un círculo de piedras calentándose cerca de la estufa. Dale se acercó cojeando a Caleb y se sentó en un escalón del porche. «Hoy lo has hecho muy bien». Caleb negó con la cabeza. «Lo hemos hecho juntos». «No», dijo Dale, con una rara dulzura en los ojos. «Tú lideraste y nosotros te seguimos. Así es como debe ser una comunidad». Maverick se sentó entre ellos, apoyándose suavemente contra la rodilla de Caleb. La luz de las linternas brillaba en los ventisqueros cercanos, proyectando sombras largas y cálidas sobre un valle que solo unas horas antes se preparaba para el desastre. Ahora, a través de las ventanas de las cabañas, parpadeaban pequeños destellos, cálidos, constantes, desafiantes, como un rastro de estrellas situadas a poca altura sobre la tierra. Las familias estaban dentro, preparando de nuevo comidas calientes. Los niños reían cerca de las estufas que ya no crepitaban. Los ancianos se sentaban con mantas envueltas alrededor de piedras que aún irradiaban calor. Un milagro nacido del instinto, de la supervivencia, de la lealtad. Y mientras Caleb observaba a Maverick escudriñar el valle, comprobando en silencio cada casa en la que había ayudado, sintió una oleada de algo desconocido, pero bienvenido, de pertenencia. Ya no era el hombre del que todos hablaban en voz baja. Ya no era el forastero con la extraña estufa. Era el que les había ayudado a soportar la noche más fría del invierno, más frío que habían visto jamás. Y Maverick se había convertido en la brújula de todo el pueblo. La tormenta les había quitado mucho, pero les había dado un líder que nunca esperaron y un perro cuyos instintos les llevarían hasta el amanecer del próximo invierno. La primavera no llegó rápidamente a Bridger Hollow. En la cordillera Gallatin, el invierno aflojó su garra como un viejo árbol libera sus últimas hojas, lentamente, obstinadamente, con cuidado. Pero cuando finalmente llegó, lo hizo en suaves manchas verdes por todo el fondo del valle, en el goteo de la nieve derretida de los tejados de las cabañas, en la primera brisa cálida que no mordía la piel. Caleb estaba de pie fuera de su cabaña en ese primer día real de primavera, con el sol reflejándose en el tubo de la estufa recién limpiado y el anillo de piedra aún en pie, orgulloso del largo trabajo invernal. Maverick yacía a su lado, golpeando suavemente el porche con la cola, observando el valle como si aún esperara que lo necesitaran en cualquier momento. Abajo, el pueblo se estaba reuniendo. Caleb no estaba seguro de por qué lo habían invitado, al menos no hasta que Dale Turner se acercó cojeando por el camino, vestido con una camisa limpia, una chaqueta de lana y una corbata incómoda que probablemente no había visto la luz del día en años. «¿Estás listo?», preguntó Dale. «¿Para qué?», dijo Caleb, genuinamente confundido. Dale resopló divertido. «Para el agradecimiento que te mereces. Ya te lo he dicho», Caleb dijo sacudiendo la cabeza. «No hice nada especial». Dale lo miró con una mezcla de irritación y admiración. «Caleb, salvaste este valle. La gente quiere decírtelo. Deja de discutir y baja». Antes de que Caleb pudiera responder, Maverick le dio un empujón con la pata y ladró brevemente, como para animarlo, como si le dijera que era hora. Caleb suspiró. «Está bien, pero solo porque él lo dice». Caminaron juntos hacia el pueblo, donde la gente se había reunido frente al salón comunitario. Los niños corrían en círculos, riendo como no lo habían hecho en meses. Los vecinos ancianos se apoyaban en bastones, abrigados con chaquetas ligeras ahora que el aire ya no amenazaba sus pulmones. Las familias a las que Caleb había ayudado a atravesar la tormenta le saludaban con la mano, algunas tímidas, otras emocionadas. Era extraño ser bienvenido.
En el interior, el salón estaba decorado con pancartas dibujadas a mano, linternas colgadas de las vigas y mesas dispuestas con verduras de principios de primavera y pan caliente. Todo el lugar olía a comida casera después de un largo viaje. Caleb se detuvo justo al pasar la puerta. Había visto multitudes antes, en reuniones militares, ceremonias, encuentros. Pero esto era diferente. Estos no eran soldados, eran vecinos. Gente que antes había susurrado sobre él, lo había evitado, había dudado de él. Ahora estaban allí de pie y aplaudían. No por la estufa, ni por las piedras, ni por el invierno, sino por él y por el perro que estaba sentado orgulloso a su lado. Jacob Whitlow se apresuró a acercarse y abrazó con fuerza a Maverick. Hemos pasado toda la noche calentitos. Mamá dice que nuestra casa nunca ha sido tan acogedora. Karen le siguió, secándose una lágrima de la mejilla. Caleb, gracias, de verdad. Caleb asintió, abrumado. Pero entonces Dale subió al pequeño escenario de madera, carraspeó y levantó ambas manos para silenciar la sala. Amigos, comenzó Dale, todos sabemos por qué estamos aquí. El invierno hizo todo lo posible por arrasar este valle, y lo habría conseguido, si no fuera por un hombre y un perro que se negaron a permitirlo. Se volvió hacia Caleb. ¿Quieres subir aquí? Caleb negó con la cabeza instintivamente. Dale, no es necesario. La multitud comenzó a aplaudir de nuevo, animándolo a avanzar. Maverick le dio un codazo por detrás, así que Caleb caminó hacia el escenario y se paró junto a Dale, sintiéndose más expuesto de lo que se había sentido en años. Dale tragó saliva, con la emoción apretándole la voz. Caleb Warren, te debo más que una disculpa. Todos te la debemos, por dudar de ti, por burlarnos de ti, por dejarte sobrevivir aquí solo y por no ver al hombre que estaba justo frente a nosotros. Caleb se quedó rígido, sin saber cómo responder. Así que lo diré aquí, continuó Dale delante de todos. Me equivoqué. La sala contuvo la respiración. La voz de Dale se quebró. Tu estufa salvó la vida de mi hijo, salvó a todo este pueblo, y si no hubieras confiado en ese perro, si no hubieras confiado en ti mismo, hoy no estaríamos aquí. Caleb miró a Maverick, que estaba sentado tranquilamente a sus pies, con la cola barriendo el suelo como un latido lento y constante. Dale se hizo a un lado. Di unas palabras, Caleb. Por favor. Caleb se enfrentó a la sala. Rostros que antes temía, rostros que antes evitaba. Ahora lo miraban con gratitud y calidez que no estaba seguro de merecer, y se aclaró la garganta. No construí esa estufa para demostrar nada, dijo. La construí porque al invierno no le importa quién fuiste antes, solo le importa si estás preparado. Algunas personas asintieron con la cabeza. Pero la verdad es, continuó Caleb en voz baja, que no descubrí nada de esto por mí mismo. Se agachó y posó una mano sobre la cabeza de Maverick. Este perro me salvó en el extranjero. Luego me salvó de nuevo aquí. Me enseñó a prestar atención al calor. ¿Dónde se esconde? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo sobrevive? Todo lo que construí en esa cabaña vino de él. La sala se quedó en silencio, impresionada por la sincera tranquilidad de sus palabras. Caleb exhaló lentamente. Si están agradecidos por algo este invierno, denle las gracias a él. Maverick miró a Caleb como si entendiera cada palabra. Entonces ocurrió algo extraordinario. Toda la multitud, todos los hombres, mujeres y niños, inclinaron la cabeza hacia Maverick, un gesto de respeto, de agradecimiento, de reconocimiento. El momento fue tan intenso que Caleb tuvo que parpadear con fuerza, tragándose la emoción que le subía por el pecho. Volvió a hablar, en voz baja. A veces, lo que todo el mundo cree que está mal, hizo una pausa, sintiendo el peso de cada noche fría, cada error, cada duda. Resulta ser lo único que te salva. La sala estalló en aplausos, pero Caleb no miró a la multitud. Miró a Maverick, el perro que le mantuvo con vida, el perro que salvó un valle, el perro que le enseñó que la calidez es algo que se construye, incluso cuando el mundo te dice que es imposible. Afuera, el primer calor verdadero de la primavera tocaba la nieve. Adentro, bajo la luz de las linternas y los corazones agradecidos, un veterano y su perro se encontraban en el centro de una comunidad que, sin saberlo, habían vuelto a unir. Y por primera vez en mucho tiempo, Caleb Warren sintió algo que creía haber perdido para siempre: un hogar. Antes de irte, me encantaría saber tu opinión. Si esta historia te ha emocionado, deja un simple comentario
o un 0 si solo quieres decir que has estado aquí. Cada número nos recuerda que estas historias siguen siendo importantes. Y si quieres seguir a Caleb Maverick y más viajes sinceros de valentía, esperanza y segundas oportunidades, asegúrate de suscribirte y quédate con nosotros para la próxima historia. Tu apoyo ayuda a dar vida a estos momentos. Gracias por estar aquí.